Sí. sido muy poquito lo que ha quedado sin grabar, un par de preguntas nada más. En realidad unos minutitos. Bien. Sí, no sé si querían hacer alguna otra pregunta. Sí, profe, yo quería hacer una pregunta, perdón. Con respecto a la regulación de la expresión génica de la epsidina, ¿con Sí. cuánta profundidad deberíamos conocer eso? Fundamentalmente, como concepto, tienen que saber que el hierro no se puede almacenar como reserva, ¿sí? Porque tiene toxicidad celular. Entonces, que hay una hormona encargada de esa regulación que es la epsidina, ¿sí? Eso es como concepto general. Yo ahora les voy a poner metabolismo del hierro. ¿Están viendo ahora? ¿Lo estoy compartiendo? Sí. Sí, sí, se ve, profe. Bien. Esto fundamentalmente, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales puede haber regulación positiva? O sea, saber cuál es el mecanismo de acción de la epsidina, ¿sí? Que lo que hace es unirse a la ferroportina para degradarla, eso como concepto general, ¿sí? Y después lo que tienen que hacer es esto, saber cuáles son los mecanismos de regulación positiva o regulación negativa de la epsidina. Esto de acá, ¿sí? ¿Qué Entonces, sería por la ejemplo, señalización, profe? ¿cómo? ¿Qué sería lo de la señalización? Por ejemplo, en un caso de hipoxia se va a inactivar la... ¿o No, no? usted, ¿Combinada? en definitiva la epsidina lo que hace es, cuando hay una sobrecarga de hierro, inhibir que el hierro se siga absorbiendo por degradación de la ferroportina, ¿sí? Entonces, a ver, frente a una situación de sobrecarga de hierro, ¿qué pasa con la expresión génica de la epsidina? ¿Va a estar incrementada, disminuida, no se afecta? Ese tipo de preguntas conceptuales que denotan que saben cómo actúa la epsidina, ¿sí? Ahora, después todos los genes que yo le di de la regulación de la hemojuvelina, del receptor de la transferrina 2, de la proteína de hemocromatosis hereditaria, esos se los di, son conceptos muy nuevos, lo que pasa es que, fíjense, se descubrieron en 2004, ¿sí? Y fue realmente una revolución en el metabolismo del hierro. Por eso me parecía que tenían que conocerla, y hay ciertas patologías, de vuelta, les damos ejemplos de patologías para que sepan que esto no es saber un gen porque sí, sino que cuando hay mutaciones en estos tipos de cromosomas producen hemocromatosis juvenil, producen enfermedades con sobrecarga de hierro, ¿bien? Pero no tienen que saber toda esta regulación, ¿sí? Mecanismos de regulación positiva y negativa de la epsidina y mecanismo de acción de la epsidina. Por eso, profe, en lo que es una hipoxia, que se aumenta la producción de eritropoyetina, se va a inhibir la epsidina para que se pueda absorber más hierro, digamos. Perfecto, o sea, si vos tenés el principal estímulo para la síntesis de la eritropoyetina es la hipoxia tisular. Frente a una hipoxia tisular a nivel renal se produce mayor eritropoyetina y eso lo que va a hacer es estimular la médula ósea. En base a los requerimientos de hierro que tenga el organismo, la epsidina va a permitir que el hierro se absorba o no. ¿Sí? Entonces, obviamente, si estoy necesitando más hierro, la epsidina va a tener una regulación negativa. ¿Bien? Tengo otra pregunta yo, profe. Había un caso clínico en una de las guías de Morfo que daban los parámetros de laboratorio en donde tenía la urea y la creatinina aumentadas. Entonces, ¿se puede corresponder a lo que es una insuficiencia renal? Sí, no sé cómo era el caso global de lo que estabas preguntando. Si querés te lo leo. A ver. Elsa presenta cuadro caracterizado por astenia marcada de varios meses de evolución. Refiere que en los últimos meses también ha estado nauseosa y con calambres en las piernas. Y bueno, los parámetros de laboratorio, por ejemplo, tenía hemoglobina y hematocrito disminuido, tenía glóbulos rojos disminuidos y la urea y la creatinina aumentadas, porque había buscado los valores normales. ¿Puede ser que tenga una anemia por déficit de eritropoyetina por la misma insuficiencia renal? Exacto, está perfecto. La insuficiencia renal produce alteración de la producción de eritropoyetina y una deficiencia o sea, una anemia secundaria a la insuficiencia renal. Sí, está perfecto. Dale, gracias. De nada.
No sé si hay más preguntas. Profe, Sí, con respecto a los fármacos que actúan en los diferentes procesos de la hemostasia primaria, por ejemplo, sí, inhibidores de COX o antagonistas de P2 y 12, y eso, ¿lo tenemos que saber? perdón, se cortó. Hablabas de los antiagregantes plaquetarios. Claro, hablaba de que si teníamos que saber los fármacos que tienen utilidad clínica, como los inhibidores de COX, antagonistas de P2 y 12, antagonistas del tromboxano, De y vuelta, esas cosas. el- lo que vimos nosotros de los fármacos, tanto antiagregantes plaquetarios como anticoagulantes, la finalidad es que vean cómo se ve afectado a través de, en este caso, un factor exógeno, como puede ser un fármaco, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, y para que vean que ciertos ciertos fármacos antiplaquetarios actúan sobre receptores específicos, como el P2Y12, que no es solo teoría de que la plaqueta tiene este receptor en superficie y no sirve para nada, sino que hoy por hoy son target de fármacos que se han ido desarrollando, ¿sí? Entonces, ¿cómo no les vamos a preguntar mecanismo de acción de un fármaco? Ahora sí, como un paciente que toma aspirineta o que toma, por ejemplo, un inhibidor del P2Y12, como es el clopidogrel, puede tener alterado su tiempo de sangría en un laboratorio. O si ese paciente puede tener alterada, no sé, el KPTT. ¿Sí? Son preguntas de vuelta. Aplicamos la fisiología con ejemplos clínicos y para que vean que estos receptores de superficie no es teoría nada más, sino que son targets que lo van a ver cuando vean farmacología. Muchos chicos que hoy están en cuarto o quinto año me agradecen muchas de las cosas que vieron en ARTI 3, porque estos receptores que lo leyeron y todo les suena porque lo están viendo en fármacos. ¿Sí? Son ejemplos, no les vamos a tomar fármacos. ¿Bien? Pero sí Profe, como un antiagregante plaquetario, no me pueden confundir que me va a afectar el KPTT o el TP, o viceversa, que la toma de acenocumarol me va a afectar el tiempo de sangría, cuando en realidad me está afectando la hemostasia secundaria. Cosas conceptuales, ¿sí? profe, Sí. entonces la parte de fármaco no, en el parcial no se va a tomar, porque yo me acuerdo el año pasado, por ejemplo, con relación a la aspirineta, se tomó y se preguntó Pero exactamente dónde. de vuelta, si yo te pregunto, un paciente que está tomando un antiagregante plaquetario o que está tomando aspirineta, y te pregunto qué prueba de laboratorio pueda tener alterado, yo no te estoy preguntando el mecanismo de acción Sí, del pero no, fármaco, no te no, no estoy fue preguntando la eso. vida media. No fue Sí, eso la pregunta, la pregunta que hicieron el año pasado. El año pasado preguntó cuál es el mecanismo de acción. O sea, por ejemplo, que la aspirineta va a funcionar en el COX, que va a inhibir la producción de tromboxana 2. O sea, fue esa la pregunta del año pasado. sí, eso se vio igualmente en el seminario, ¿sí? El único fármaco que se puede llegar a preguntar más en profundidad, que es la inhibición de la ciclooxigenasa 1, es la aspirineta porque es algo que se conoce en la jerga común, pero no se les va a preguntar mecanismo de acción de ningún fármaco, ¿sí? Ni ahora, ni en cardiovascular, ni en los otros temas. Hola, Fran. Profe, en Sí. base justamente a esto de la aspirineta, que como decía el compañero, bueno, inhibe la acción de la COX-1 y 2, entonces, bueno, inhibe la síntesis del tromboxano. Hay un punto en una guía, un caso clínico de un señor que tomaba una aspirineta por día y como tenía dolor en las articulaciones, empezó a tomar 3 comprimidos por día. Y pregunta, ¿puede ser contraproducente? Porque para mí, no sé si está bien lo que puse, pero quería saber, lo que puse es que puede ser contraproducente porque podría causar una hemorragia, entonces podría ser más difícil, si se provoca la hemorragia, pararla. Pero no estoy convencida de la respuesta, creo que la pregunta por ahí es como para desarrollar algo más. El ácido acetil salicílico a bajas dosis tiene efecto antiagregante plaquetario y a altas Claro, dosis tiene efecto antiinflamatorio. Se refiere a eso. sí. Entonces, es otro el mecanismo de acción según la dosis en la que se da el fármaco. Bien, Bien. porque lo googleé y metía prostaglandinas y qué sé yo, y dije, no, chao. Después cuando le pregunté a la profesora, bien, No, se gracias. refiere a esto, que a baja dosis tiene efecto antiagregante y a alta dosis. Por eso en paciente con antecedentes de infarto, enfermedad coronaria, ACV, se le da aspirineta de 100 miligramos, o Sí, lo sumo 325, y con efecto antiinflamatorio se da 500 miligramos. ¿Sí? claro. Otra pregunta que, porque a veces también
toman parte del enunciado para decir qué guacho es lo que me tomaron, pero en realidad apunta a cosas conceptuales como puede ser, por ejemplo, sabiendo cómo actúa la aspirineta, cuánto tiempo antes hay que suspenderlo para un procedimiento. En realidad apunta a la vida media de la plaqueta, ¿sí? O sea, cosas de Sí, una concepto de semana. fisiología. Claro, pero no es que le estamos preguntando ni la vida media de la droga, sino que tiene que ver más con la fisiología aplicado a un razonamiento clínico, ¿sí? Sí, igual Esas eso son siempre lo repiten en cada clase cuando tienen oportunidad. bien, por eso, porque son cosas conceptuales que en realidad hacen a la práctica, que es una pregunta común de un paciente. Me tengo que sacar una muela y tomo aspirineta, ¿me la puedo sacar? Bueno, tenés que saber cuánto tiempo antes de decir al paciente que lo suspenda, si toma otro antiinflamatorio, cuál es la indicación de por qué se la dieron para hablar riesgo-beneficio. Eso es lo que tratamos de hacer en habilidades clínicas, darle el componente del razonamiento clínico a la fisiología que están viendo, ¿sí? Por eso nos vamos complementando en los distintos escenarios, morfo, habilidades, los seminarios, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Profe, ahí en el chat preguntaban el tiempo, digamos, pusieron 7 días, 10 días, el Sí, tiempo, es de 7 a 10 días, no va, es listo. 7 a 10 días. Profe, una pregunta acerca de la disociación de la hemoglobina, porque yo vi que la presión ideal para la curva de la hemoglobina sería de 5 milímetros de mercurio y en otro lugar 50 milímetros de mercurio. No, Ahí me quedé. no escuché bien la pregunta, perdóname. Acerca de la curva de disociación de la hemoglobina, si sería con Sí. la presión a 35 milímetros de mercurio o a 45. No, a 45 o a 50 milímetros de mercurio. Sí, eso mientras esté en la literatura recomendada de la cátedra no hay problema. Habitualmente lo que se suele tomar más es qué causa desviación de la curva hacia la derecha, qué causa desviación de la curva hacia la izquierda, esas cosas conceptuales. Profe, Ah, bueno, gracias. No sé qué docente está, Fran, Silvia, Ali, si quieren Acá ustedes estoy yo. No, si Sí, quieren me aportar parece que lo que preguntaba es la última más de compañera respiratorio. se refiere, claro, al nivel de PO2 que hace que la curva de hemoglobina desature. No sé si yo comprendí mal Sí, ¿Es esa? exactamente. La gráfica de la curva de disociación de la hemoglobina. Sí, Claro porque que... en unos lugares yo vi 45 y otros 50 milímetros de mercurio. Por eso Pero estoy ese preguntando. valor, ¿de qué es? Ese 45 y 50. Sí, de la presión sería, ¿no? Del De la PO2. presión de No, oxígeno. sí. En realidad la PO2 que te hace la inflexión de la curva es el nivel de 60, que es el valor que se usa para definir insuficiencia respiratoria. Porque cuando la PO2 cae de 60, la hemoglobina se desatura rápidamente. ¿No será que se refiere a la PCO2? No lo sé. No, creo que sería PO2 mismo. Entonces 60. Claro, es lo que charlaron antes con Fede, qué criterios utilizaba para hablar de insuficiencia respiratoria, el punto de corte. Para Yo me eso, entonces, acuerdo que cuando en las clases hablaban de el 45% se hablaba como la presión venosa de, de esa curva, en la parte venosa. No sé si se referirá a eso. Me acuerdo que decía PV, que esa era como que la sangre venosa de la vena, en realidad. No sé bien en qué concepto están preguntando eso de la Sí, presión. no llego a comprender bien yo cuál es la pregunta, la verdad. Para lo que es la curva de disociación de la hemoglobina, que es una pregunta de examen prácticamente en el 99% de los parciales, vayan a la gráfica de los libros de la literatura recomendada, Guyton, Hussey, Cingolani, y la gráfica es esa. ¿Sí? No hay otra gráfica, no hay que hayan leído en otro libro. Vayan a Hussey, Cingolani y al Guyton, y esa es la curva de disociación de la hemoglobina, con los parámetros que hacen que se mueva a la izquierda, a la derecha, saber dibujar la gráfica, entender el porqué del formato de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? La forma de ese sigmoidea, ¿sí? Esos
cosas conceptuales que todos los años se preguntan. Fran me va a dar el ok, Ali también, que todos los años les pedimos que por favor aprendan a dibujar la curva y explicar el porqué de la forma, ¿sí? Que a presiones bajas de oxígeno no se va a poder cargar de oxígeno, digamos. Claro, tiene que ver con el efecto cooperativo que tiene la hemoglobina, ¿sí? Se refiere a eso, el formato que tiene en ese sigmoidea. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en el caso de hipoxia, donde la actividad eritropoyética está aumentada, va a haber una regulación positiva de la epsidina? ¿Cómo? Perdón, vamos a pensarlo lento. Claro, viste que dice, cuando hay hipoxia, la hipoxia estimula la eritropoyesis. Sí. ¿Por qué a través de la señalización de SMAD y no sé, acá hay otras cosas que dice, aumenta la epsidina? No aumenta, disminuye en hipoxia. Lo hablamos hace un ratito cuando vimos que en situaciones de hipoxia aumenta la actividad eritropoyética, la eritropoyetina, digamos, y se va a inhibir la epsidina para que se pueda absorber más hierro en lo que serían los enterocitos. Mira, ahí te comparto. Lo tenés que pensar, ahí se ve, que estoy compartiendo. Sí, se ve. Lo que vos tenés que ver, qué es lo que hace que aumente la expresión hepática o no de la epsidina. Primero que nada tenés que pensar qué es lo que hace la epsidina. Y la epsidina degrada la ferroportina para inhibir la absorción del hierro, ¿sí? Esa es la finalidad. Entonces, fíjate que si vos tenés deficiencia de hierro, lo que vas a hacer es tratar de aumentar la absorción intestinal. Entonces lo que vas a hacer es evitar que se sintetice epsidina que va a degradar a la ferroportina. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Profe, una consulta. ¿Se van a tomar casos clínicos en el parcial? De vuelta, es fisiología aplicada. En lugar de preguntarles cuál es el valor de tal cosa, qué paciente con anemia, cómo espera encontrar la hemoglobina, capaz que le damos un contexto de Juan consulta por disnea, trae el laboratorio con estos parámetros, ¿qué cree que es el diagnóstico de Juan? Como lo estuvimos haciendo en habilidades, como lo estuvimos haciendo en morfofisio. No son casos clínicos, entendemos que es una materia del ciclo básico, que es una materia de segundo año. Ustedes están desarrollando el razonamiento clínico, lo que queremos es que puedan interrelacionar la clínica, la manifestación que va a llevar al paciente a partir de un razonamiento fisiológico, ¿sí? Pero no les vamos a tomar casos clínicos, ni hacer diagnósticos, ni tratamientos, ni métodos de diagnóstico, ¿se entiende? Es lo que estuvimos haciendo todo este tiempo. Entiendo que la ansiedad del parcial quieren saber qué les vamos a tomar, pero es más de lo mismo, ¿sí? ¿Cuál puede ser la etiología de un paciente con anemia, con un volumen corpuscular de 103? A ver, y ustedes tienen que hacer el razonamiento inverso. Bueno, ¿cuáles son causas de anemia macrocítica? O calcular a partir de los valores que le damos de glóbulos rojos y de hemoglobina y los datos de laboratorio del hematocrito, calcular el tipo de volumen corpuscular para definir el tipo de anemia y en base al tipo de anemia macrocítica, microcítica, hipocrómica, ver las posibles etiologías. ¿Sí? Eso es un caso clínico. ¿Se entiende? Es lo que estuvimos haciendo en las guías. No les vamos a dar nada que no tengan ustedes las herramientas y los elementos en el planteo del caso clínico para que lo puedan responder. Profe, respecto a Sí. la curva de disociación que recién se nombró, ¿se pueden poner dos tipos de hemoglobinas diferentes y decir cuál es cuál? ¿A qué te referís? ¿A la hemoglobina fetal o la hemoglobina adulta? Claro. No, en ¿Cuál general se sería toma esa la afinidad con el hemoglobina del adulto. Nosotros igual vimos, cuando vimos el desarrollo de los órganos eritropoyéticos, cómo había un cambio en los sitios de producción de la hemoglobina en las distintas etapas, en la etapa prenatal y en la etapa postnatal, y qué órganos podías tomar el comando frente a una ocupación de la médula ósea, y sí, cómo es la afinidad diferente del oxígeno de la hemoglobina fetal con respecto a la hemoglobina del adulto. Pero en general, a lo sumo se puede tomar
la diferencia entre la mioglobina y la hemoglobina del adulto, ¿sí? Pero cosas muy conceptuales como ya las vimos. Bien, entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto, la fetal tendría más afinidad con el oxígeno. Claro, es lo que está en la curva, sí. Ahora me fijo si la curva, pero como concepto, no, más que nada apuntamos a la hemoglobina del adulto, porque el 98% de la hemoglobina es hemoglobina del adulto, ¿sí? Acá quedaron algunas preguntitas en preguntas y respuestas. No sé si están todas respondidas. Acá hay una que dice, quisiera saber por qué los casos de hipermenorrea se consideran anemia ferropénica y no hemorrágica. Porque en realidad en esos casos no se produce el sangrado como consecuencia de un trastorno de la coagulación, ¿sí? Sino que tiene que ver con un trastorno de tipo hormonal. O sea, el sangrado no se produce porque no haya alteración de la plaqueta, porque haya una alteración de los factores de la vía extrínseca o la vía intrínseca. Eso tiene que ver con un sangrado normal, ¿sí? como es la menstruación, que puede estar exacerbada por ciertos trastornos hormonales, por ciertos trastornos de la hemostasia normal uterina, ya sea por un mioma o por otras cuestiones ginecológicas, ¿sí? Y obviamente lo que se va a perder, como dijimos que el hierro no tiene reserva en el organismo, la pérdida crónica o regular de hierro lleva a la deficiencia de hierro en una mujer en edad fértil. ¿Sí? De la misma forma que la pérdida crónica de hierro por tubo digestivo hay que descartar en un paciente adulto de una cierta edad, hay que pensar en algún tumor o patología del tubo gastrointestinal. Profe, disculpa, yo hace un ratito te pregunté lo de la hipoxia y lo de la regulación de la epsidina, porque en la diapositiva número 31 de anemia, ácido fólico, hierro, está mal, porque en la esquina donde dice todo lo que estimula de manera positiva la epsidina, en la esquina, si te fijas, en la esquina izquierda está la hipoxia como que estimula la epsidina. Por eso yo te lo pregunté, porque yo lo había leído y lo había entendido bien, y cuando vi esa diapo me quedé media, está en el seminario también. Pero fíjate que me parece que de la diapo de la que vos me hablás, lo que habla es de la regulación de la expresión génica, de la expresión hepática del gen para la síntesis de la epsidina. ¿Se entiende? Claro, ¿ves? Entonces ahí yo me hizo una confusión. Claro, porque ahí lo que te está hablando es no de la expresión de la epsidina, sino de la síntesis de la epsidina por parte del hígado. O sea, habla de la regulación en distintos niveles, de que se exprese o no se exprese, o a nivel genómica, porque como habíamos visto cuáles eran los genes que modulaban la epsidina, ¿sí? El gen de la hemocromatosis familiar, bueno, los que vimos antes, hablamos también en el ejemplo del seminario que pasaba con la expresión hepática, la expresión génica de la epsidina. Pero como concepto vos tenés que saber que la epsidina lo que va a impedir es que se absorba el hierro por degradación de la ferroportina. Entonces vos lo tenés que pensar en ese sentido. Si tengo sobrecarga de hierro, obviamente que la epsidina lo que va a hacer es evitar que el hierro se siga absorbiendo, porque me degrada el mecanismo de transporte para la absorción desde la membrana vasolateral. Sí, sí, perfecto. Ahora con esto que es esa Tenés diapo, que hacer el razonamiento como en matemática, menos por menos más. Más sí. por menos menos, bueno, tenés que pensar, yo por lo menos para entenderlo, lo hice así como en matemática, menos por menos más por menos menos. ¿Sí? Porque el que sea una regulación negativa de algo que inhibe la absorción, menos por menos más. Eso es lo que suele ser un poquito confundido con la epsidina. Claro, no, yo me equivoqué porque no había leído de esa diapo que es la regulación génica. Es la Ahora ya regulación me quedó todo génica, clarísimo. Listo, ahí gracias. está. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más. Acá hay una sobre la presión coloidosmótica, no sé si la respondiste esta. A ver. ¿Podrían explicar la presión coloidosmótica? La presión osmótica se referirá. Te leo tal cual está escrita. O sea, el que haya puesto si no la pregunta.
Dolores, no sé si está, Dolores Miguel. Lo debe preguntar porque en el seminario 1 se habla de la ley de Starling y la presión coloidosmótica y osmótica Bien. en los vasos sanguíneos capilares. Eso habla de lo que sería la osmolaridad, como concepto de osmolaridad del plasma, ¿sí? Eso igual después lo vemos más en profundidad cuando vemos la parte vascular y lo vemos en renal, porque las fuerzas de Starling son las que determinan la presión de perfusión a nivel del glomérulo. Pero como concepto vos tenés que la presencia de partículas lo que hace es tener un efecto osmótico que permite que vos absorbas agua, y cuando eso pasa cuando tenés una membrana semipermeable a esas partículas, ¿sí? Entonces se produce una diferencia o un gradiente de presión a uno y otro lado de la membrana, ¿bien? Las proteínas que quedan en el intravascular, porque normalmente el vaso no es permeable a la proteína, lo que tiene es una presión que se llama osmótica, osmótica o coloidosmótica, que se pueden usar como sinónimos, ¿sí? Pero se refería a eso como para empezar a introducir conceptos que nos vamos a desarrollar más en renal y en cardiovascular. Acá hay otra sobre la ferritina. Pregunta, ¿qué significa que la ferritina sea un reactante de fase aguda? Eso lo habíamos visto. Aquí, lo que pasa es que cuando hay procesos inflamatorios, procesos agudos, lo que hace es aumentar la ferritina, por eso se la considera un reactante de fase aguda. ¿Sí? Cuando vimos dentro de los factores que regulaban la epsidina, justamente eran los procesos inflamatorios crónicos. Y la ferritina, si te acuerdan, es una de las formas de reserva que tiene el hierro dentro de la célula, ¿sí? Una vez que ingresaba el hierro dentro de la célula, podía permanecer en el enterocito en forma de ferritina, que era la forma de almacenamiento, y que se perdía por descamación del enterocito. O dentro de la célula en forma de ferritina. Ahora, con los procesos inflamatorios crónicos hay aumento de la ferritina, ¿sí? por la regulación de la epsidina. Hay que relacionar los conceptos de epsidina con ferritina. A ver si tengo acá. Yo les di una diapo de todo lo que es la epsidina, porque es bastante compleja en su interpretación, y les di el texto. Profe, entonces cuando los valores de ferritina son elevados, sí, epsidina, digamos, está disminuida. Claro, vos pensás que la epsidina inhibe la absorción del hierro. Bien. Quiero buscar la diapo que yo les había puesto de los genes. Igual yo les subí en el campus para que lo puedan, que no se queden solo con la imagen del seminario, les subí el paper donde está todo esto desglosado. O sea, si lo piensan, cuando hay procesos inflamatorios, ¿sí? Lo que va a intentar es inhibir la absorción intestinal del hierro. Entonces, ¿de qué manera va a quedar el hierro para que no pase a la sangre? En forma de ferritina. Por eso la ferritina está incrementada en los procesos inflamatorios. ¿Se entiende? Yo del hierro no me puedo deshacer. Una vez que lo absorbí, el hierro queda, ¿sí? Queda en forma de almacenamiento. El tema es que el hierro es tóxico. Entonces no puedo tener reservas de hierro como sí puedo tener de vitamina B12 o de otra cosa. Ahora, si tengo un proceso inflamatorio crónico, no puedo absorber ese hierro en exceso, entonces lo voy a dejar en forma de reserva, en forma de ferritina. Por eso la ferritina está incrementada en los procesos inflamatorios. ¿Sí? No sé, chicos, si hay más preguntas. Ahí preguntan, no sé,
que hay que saber todos los factores que se forman en la cascada de la coagulación. Lo que dijimos, fundamentalmente el concepto de tenaza de la vía intrínseca, tenaza de la vía extrínseca, complejo protrombinasa, cómo se evalúa la vía extrínseca, la vía intrínseca, cómo es la teoría actual de la coagulación, la teoría celular, las etapas de iniciación, propagación y amplificación, ¿sí? ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas puede producir una alteración de la hemostasia primaria? ¿Quiénes son los que participan? Endotelio y plaqueta, en la hemostasia secundaria, los factores de la coagulación y qué manifestaciones clínicas. Vimos un seminario respecto de trastornos hemorrágicos. No sé. Silvita, Fran, si quieren algo que yo me esté olvidando, decir a los chicos. Hoy estaba viendo las preguntas que quedaban y son la gran mayoría todas La mayoría dirigidas. sí. Yo mientras voy levantando preguntas voy tratando de abrir los Power. Hoy que preguntaban sobre la presión coloidosmótica, ahí el año pasado cuando hicimos consultoría también habían preguntado sobre lo mismo. Ahí se ve. Se ve ahí, ¿no? ¿Qué es la presión coloidosmótica u oncótica? Es el aumento de la presión hidrostática generada por la presencia, ¿sí?, de un soluto en una solución acuosa en contacto con agua a través de una membrana, la clave es esto, que sea semipermeable, ¿sí? Y la presión osmótica es la presión que fuerza el agua a desplazarse para equilibrar la distribución de los solutos en un lado y en el otro. Entonces hablamos de osmolaridad. Osmótica son como sinónimos, ¿sí? La osmolaridad es la concentración de esto, de las partículas que son las que ejercen la presión osmótica. Bien, baja osmolaridad cuando tiene pocas partículas, alta osmolaridad cuando tiene mayor cantidad de partículas. Y esto se utiliza para definir la presión oncótica, que estos conceptos de presión hidrostática capilar, presión oncótica capilar, presión hidrostática del intersticio y oncótica del intersticio, que son las fuerzas de Starling, las vamos a ver bien, sobre todo en renal y en la parte de cardiovascular cuando veamos la hemodinámica de los fluidos. Pero este es el concepto de presión osmótica, y tienen que saber lo que es la osmolaridad. Y eso porque hablamos también de cuáles son los principales estímulos después para la liberación de hormona antidiurética y demás conceptos que vamos a ir interrelacionando a medida que vayamos avanzando en la materia. No sé si hay más preguntas, están agotados ya, con respiratorio quedaron agotados con la superclase de Ali y de Fede. Creo que estamos, ¿no, Fran? No, yo no veo más preguntas en... No, preguntas nuevas no hay. Bien. Esa era la última. Profe, yo quería hacer una pregunta, pero no es de los temas del parcial, sino de los requisitos. Sí. A ver. Quería saber cuántas faltas se podían tener en morfo, porque yo en la última clase tuve un problema técnico de conexión y no pude completar el segundo sondeo y tengo miedo que me quede como que estuve ausente y no se me permita rendir. Para todos los escenarios era el 75% del presente. ¿Sí? No sé con qué condición cursabas, si a veces pasa que tenés un problema de conectividad al momento del sondeo, pero si el docente te vio con la cámara, participaste en la clase, vos después te contactás con el docente para constatarlo. El tema es cuando vos decís, tuve un problema en el sondeo, pero no prendiste la cámara en toda la clase, no participaste, y en ese caso es un poquito más complicado, pero también tiene que ver con tu historial en la participación dentro del escenario. Y eso tendrías que hablarlo con el docente a cargo. Yo lo planteé en la clase, pero bueno, el profe no me dio respuesta. Después volví a consultar en un mail, pero tampoco me respondió. Y nada, yo justo cuando se lo planteé, el sondeo para mis compañeros seguía abierto, porque yo veía que todo el mundo estaba escribiendo, pero a mí no se me abrió.
Entonces tengo miedo que nada, me cuente como mi experiencia con su. ¿Y vos las otras faltas de morfofisiología las tenés justificadas? Sí, yo la única vez que falté a Morfo fue una vez, y bueno, después tuve inconvenientes parecidos en los que no llegué a completar un sondeo, pero tomé como que ya me quedaba la No, el falta. tema es que nosotros les habíamos planteado a los alumnos que cuando tenían problemas de conectividad le acercaran la guía resuelta de morfofisiología al docente de habilidades clínicas, como para sortear este problema de conectividad teniendo la instancia de la presencialidad para entregar la guía. Pero bueno, de última, después habrá que ver, te tendrás que contactar con el docente de morfofisiología como para que él revea el historial y ver cuál es tu situación. ¿Sí? Después lo veremos en todo caso la situación en particular. Ahora estamos justamente junto con Fran viendo la etapa de regularidad para los exámenes, viendo el tema de morfo, de habilidades clínicas, de ABP, los que tienen faltas pero son justificadas. Estamos en esa etapa de administrativa para ver quiénes pueden rendir. Aquellos alumnos que tengan alguna situación irregular, veremos darle la oportunidad de justificarlo o presentar los certificados correspondientes para que puedan llegar a la instancia de examen. ¿Sí? Bueno, y otra consulta, ¿el tema de la asistencia se toma por trimestre o como es una materia anual se evalúa de esa manera? No, se va a tomar por cuatrimestres, 75% de esta primera etapa, 75% de la segunda etapa. Okay. Entonces intento comunicarme con el profesor. Profe, perdón, ¿se va a publicar algún listado sobre de los alumnos habilitados o cómo es? Sí, se va a publicar, incluso tenemos que hacer la distribución en aulas y horarios, pero primero estamos viendo este tema de la regularidad con los presentes y una vez que tengamos eso lo vamos a publicar en campus. Incluso estamos esperando para publicar la instancia del habilitante oral. Probablemente para el día lunes se publique también el listado de aquellos que no cumplan los requisitos para llegar al habilitante oral. Que ya para esa instancia va a estar terminado. Profe, yo Igual tengo una son muy pregunta. poquitos para los que están en esa situación, ¿no? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí. Yo soy de la comisión 70 de Morfo y curso los miércoles de 8 a 10 con Mariana, pero rindo ADN. Yo me comunico con ella para ver si ella me puede tomar en el horario de las 12, que también tiene una clase. Todavía no me contestó, pero puedo hacer eso porque nosotros no tenemos profesor de Morfo. Sí, eso no va a haber problema. Mientras le avisen de antemano al docente, porque si no, después va a ser un caos para ver la distribución de los alumnos, si rindieron, no rindieron. Eso lo hablan con el docente a cargo de la comisión y se deja sentado de antemano, no hay problema. Listo, gracias. Bueno, chicos, sigan estudiando, que descansen. Chao, chicos. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias. Adiós. Profe, ¿la clase la van a subir ahora? ¿Cuándo?